Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando acerca del Espíritu Santo y iniciamos una serie que yo les dije que íbamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo y hablábamos de un pasaje en particular que es muy comúnmente mal interpretado y lo estudiamos en su respectivo contexto para darnos cuenta, 1 Corintios 3:16, que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese versículo en particular no habla del individuo, no habla del cristiano como templo del Espíritu Santo, sino habla de la iglesia como cuerpo, como comunidad, como el templo donde el Espíritu Santo habita. Y veíamos a la luz de la Biblia cómo cada uno de nosotros somos un ladrillito que conforma ese templo, somos un miembro que conforma ese cuerpo que es habitado por el Espíritu Santo de manera comunitaria. Y entonces el llamado que veíamos a través de la palabra es, como nos exhortaba bien en Efesios, a ser solícitos, a ser diligentes, responsables en mantener la unidad con el cuerpo. Porque en la unidad con los hermanos de la iglesia, el Espíritu Santo habita y se mueve de forma única, que no lo hace en el individuo, porque es cuando estamos juntos que nos edificamos unos a otros, que aprendemos a tolerarnos los unos a los otros, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, donde oramos los unos por los otros y estamos fortalecidos. Es allí, en esa unidad del cuerpo, que somos templo del Espíritu Santo, y de allí por eso la importancia de congregarnos, de que mis amigos sean los hermanos de la iglesia, de que estemos sirviéndonos, amándonos, atendiéndonos los unos a los otros. Hoy vamos a continuar con este estudio acerca del Espíritu Santo, pero ahora desde otra perspectiva. Y vamos a ver ahora la obra del Espíritu Santo. Ya veíamos cómo es en la iglesia y veíamos cómo cada persona que nace de nuevo, cada persona que deposita su fe en Jesucristo, es agregada por el Espíritu Santo a una iglesia local. No existe tal cosa como el cristiano que no se congrega en una iglesia local, porque el Espíritu Santo sí o sí lo une a la iglesia local. Y en esa iglesia local crece y se multiplica. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el individuo. Y es importante entender algo antes, y es el enfoque que vamos a tener hoy, y es la obra del Espíritu Santo en la persona antes de que nazca de nuevo. Y vamos con esto a entender un poco acerca del mover del Espíritu Santo, que a veces se malinterpreta o se encajona. El Espíritu Santo está en mi vida, sí, pero no nos damos cuenta de cómo se mueve el Espíritu Santo con gran poder en la persona antes de Cristo, o sea, antes de que venga Cristo. Vamos por favor a 1 Corintios 2, versículo 12 al 14. Les pongo que estén hoy pilas porque vamos a ver bastantes versículos que nos van complementando y van armonizando de manera coherente el mensaje del Nuevo Testamento. 1 Corintios 2, del 12 al 14, dice algo que tiene que ver con el hombre antes de tener a Cristo como su Señor y Salvador. Dice: y nosotros, está hablando de nosotros la iglesia, los creyentes, los cristianos, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué tenemos el espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Póngale cuidado, aquí ya no habla de nosotros como cristianos, sino habla de otros que están afuera, que no están en Cristo. Pero el hombre natural, póngale cuidado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural hace referencia al ser humano nacido, sí, a cualquier persona que viene a este mundo. Ese es el ser humano natural. Diferente
del que ha escuchado el Evangelio, ha creído en él y ahora está en Cristo. El cristiano, entonces diríamos, y el natural, cualquier hombre que no ha depositado su fe en Jesucristo. Entonces dice que ese hombre, en su condición natural sin Cristo, dice, no puede discernir las cosas de Dios. No entiende las cosas de Dios. Para él son locura. Existe un Dios. Y Jesús está en el cielo. Y hay una ciudad celestial. Y Jesús vendrá con esa ciudad. Eso es ciencia ficción para el que no tiene al Espíritu Santo. No puede entender y comprender. Es loco. ¿Cómo así? Usted me dice que habla con Dios, un ser que no ve, que no escucha, y usted dice que escucha la voz de Dios y que Dios lo escucha. Usted está loco. El que no tiene el Espíritu de Dios, estos conceptos son una locura. ¿Cómo así que Jesús está en el cielo y que vuelve por usted y que usted, si está muerto, va a resucitar y se encuentra con él en las nubes? O sea, usted está loco. Y eso es lo que nos dice la Escritura. El hombre natural no puede entender las verdades de Dios. No tiene sentido el conocimiento de Dios. Y por eso muchos, en un entorno inclusive religioso, cuando un miembro de ese entorno religioso escucha el Evangelio y rinde su vida a Cristo, por eso muchas veces es cuestionado, criticado, burlado por su entorno, llámese compañeros del colegio, de la universidad, la familia, porque no entienden por qué esta persona ahora ha decidido y ha entregado su vida de manera tan radical por Cristo y cómo su conducta está siendo transformada y dejando muchas cosas que para los otros siguen siendo normales, como emborracharse, decir mentiras, groserías, etc. Este cristiano está transformando su vida radicalmente y los otros dicen, ay, loco, fanático, le lavaron el cerebro, porque no entienden realmente las cosas de Dios. Pero nuestra realidad ahora, ¿cuál plantea allí? Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para comprender las cosas de Dios, dice allí el pasaje que estamos leyendo. Podemos entender las cosas de Dios. Dice, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para saber lo que Dios nos ha concedido. Entendamos esto entonces. Yo no puedo, una persona, cualquier ser humano en el mundo, no puede entender lo que tiene que ver con Dios a menos de que el Espíritu Santo le esté dando ese entendimiento. Y nosotros tenemos que entender esto. Esto opera, empieza a operar el mover del Espíritu Santo en la vida de una persona antes de que esta persona venga a Cristo. De lo contrario, no pudiera venir a Cristo. Porque el que le confiesa debe creer que le hay, que existe. Y esto no es sino por mediación del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y esto lo complementa, vamos a mirar Romanos 3, versículo 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Es decir, todos estamos condenados, es lo que dice la Biblia. No hay quien entienda. Espéreme, ¿cuántos entienden? Ninguno. Está hablando del hombre natural, es la condición del ser humano sin Cristo. No hay quien entienda. Continúa, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántos buscan a Dios? Ninguno. No hay ser humano que busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la persona en su estado natural sin Cristo no busca a Dios. No hay ni uno solo que entienda las cosas de Dios. Entonces uno tiene que preguntarse acá y entender las cosas conforme a la verdad de la Escritura. Alguno pudiera decir,
espéreme Daniel, póngale pausa. Yo soy cristiano recientemente, pero yo me acuerdo que yo desde niño buscaba a Dios y yo oraba y yo inclusive empecé a leer la Biblia y yo sé que a mí desde la adolescencia o desde la niñez Dios me respondía y me hablaba. Alguno puede decirlo. Entonces, ¿cómo me dice usted ahora ahí parado en ese versículo que no hay quien busque a Dios? Si yo desde niño lo buscaba. Nosotros tenemos que entender las cosas e interpretar la realidad conforme a la Escritura. Porque la Escritura es la que es la verdad absoluta, no es su experiencia personal. Entonces, si entendemos nuestra experiencia personal a la luz de la Escritura, no queda otra opción que entender que si usted desde niño empezó a buscar a Dios, en la adolescencia creía en Dios, no fue por usted mismo, porque la Escritura dice que no hay ninguno que lo haga, sino era Dios, por medio de su Espíritu Santo, atrayéndole a sí mismo. Era Dios quien lo estaba buscando y, como dice, atrayéndole con cuerdas de amor. Porque el creyente, el ser humano, no busca a Dios, no hay ni siquiera uno. Usted nunca fue ni ha sido la excepción. Usted si lo buscó, si usted empezó a entender y a creer en Dios, es porque Dios lo estaba atrayendo a Él. Y esa búsqueda que usted dice, yo lo buscaba desde niño, era su respuesta al llamado de Dios. Era su mente siendo abierta por el Espíritu Santo para medianamente comprender las cosas de Dios. Entonces el Espíritu Santo obra en nuestras vidas de manera poderosísima antes de que podamos siquiera medianamente entender quién es el Espíritu Santo. Juan, vamos a Juan, capítulo 6, versículo 44, y nos vamos dando cuenta cómo todos estos versículos se van uniendo armónicamente, revelándonos con precisión y claridad este aspecto. Juan 6, 44, mira lo que dice Jesucristo hablando con sus discípulos, dice, ninguno puede venir a mí. ¿Cuántos pueden venir a Él? Ninguno. O sea, usted no es la excepción. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguna persona puede venir a Dios por su propia cuenta, por su propia obra, por su propia voluntad. Si alguna persona dice, yo hoy me levanté con algo en mi corazón y empecé a buscar al Señor, olvídese, no fue nada propio en usted. Fue que en ese momento usted se hizo sensible, el Espíritu Santo empezó a moverse en su vida para que usted se volteara a Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando aquí de una garantía, de una seguridad que tenemos eterna. Y esto mismo lo habla Jesucristo en Juan 10, cuando está hablando de yo soy el buen pastor y ustedes son mis ovejas y todo esto, y las ovejas oyen mi voz. Jesucristo dice, no pierdo ninguna de las ovejas que el Padre me ha dado. Las ovejas de Jesús son dadas a Jesús por el Padre. No llegaron solas buscando un pastor. Son traídas por Dios mismo. Y Jesús dice, y nadie las arrebatará, yo les daré vida eterna. Una vez más hablando de la garantía que tenemos en Dios. Esto puede presentar algunas inquietudes para los de mente inquieta. Yo, por ejemplo, tengo mente inquieta, entonces empiezo a cuestionarme las cosas. Ninguno puede ir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces hay personas que el Padre no atrae.
Si nadie viene a Él, sino los que el Padre atrae, entonces el Padre dice, a este lo atraigo y a este no lo atraigo. Es una pregunta que puede surgir de allí, porque yo en mi entorno tengo gente que no viene a Dios y que por más de que le predico el Evangelio, no viene a Dios. Hay personas que están buscando a Dios en el hinduismo, a través del yoga, a través de los extraterrestres. ¿Sí? Están buscando a Dios. Y entonces esos, ¿quién los está trayendo? ¿Los extraterrestres? Entonces la respuesta es, Dios obra, pero el corazón del ser humano también se endurece a causa del pecado y se cauteriza y se hace una piedra que hace imposible ser sensible a la voz de Dios, y eso es con una conducta del individuo. Yo estoy sintiendo el llamado de Dios, pongámosle que no en esos términos, pero me siento atraído hacia buscar la espiritualidad, y ese es Dios llamándome. Pero resulta que en mi entorno, y aquí es importante el entorno, tengo unos amigos que están con el cuento de la Ouija y con el espiritismo, y entonces me da por investigar y me pongo a explorar la espiritualidad desde una perspectiva metafísica o espiritista, y termino invocando espíritus para encontrarme con Dios. O de repente mis amigos de la universidad están en un círculo de extraterrestres, y ahora como se han liberado cualquier cantidad de videos e informes por parte del Servicio Secreto de Estados Unidos, entonces boom, se reavivó la cuestión. Sí, los extraterrestres, y ellos son los que nos trajeron y formaron la raza humana, y ahí empiezo yo a mezclarlo con las películas que he visto y con los libros que he leído de extraterrestres, y armo mi teoría, y me voy a buscar a Dios desde los extraterrestres. De repente mi tía es testiga de Jehová y termino buscando a Dios a través de los testigos de Jehová. Y todo esto es un terrible problema, y aquí es donde entendemos la necesidad y urgencia de la predicación del Evangelio, porque el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. No son los extraterrestres, no son los testigos de Jehová, ni el Islam, ni el hinduismo, ni siquiera, digamos, el cristianismo como religiosidad. Es Jesús el único camino al Padre. Y entonces, si la persona no responde a ese llamado por medio de Jesucristo, pues no se encuentra con el Padre y no entiende las verdades de Dios, sino que se enreda en filosofías y religiosidad. Pero que quede claro, nadie puede venir al Hijo si no es atraído por el Padre. El Espíritu Santo obra en la vida de la persona antes de que ésta venga a Jesús. Allí es donde empieza la obra del Espíritu Santo. Puede ser en un niño, en un adolescente, en un adulto. Un llamado intenso, necesito buscar a Dios. Juan 16, versículos 7 al 8. Nos muestra la continuidad de la obra del Espíritu Santo antes de que el creyente venga a Cristo. Dice Jesucristo hablando con sus discípulos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Si yo no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, póngale cuidado, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el llamado final a la predicación del Evangelio? Jesucristo dice en la Escritura que iba por todos lados predicando el Evangelio y haciendo un llamado, y decía: arrepentíos y creed en el Evangelio.
Yo no puedo declarar mi fe en Jesucristo. Una fe bíblica está acompañada indiscutiblemente de un arrepentimiento genuino. Entonces, yo no puedo creer en Jesucristo sin entender y aceptar mi condición de hombre pecador. ¿Y quién es el que hace eso? ¿Qué leímos acá? El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Usted era del mundo antes de ser de Cristo. Y es el Espíritu Santo el que obra en usted, en la persona, una convicción de pecado. Te he fallado, Señor. He pecado contra ti, he sido rebelde a tu palabra. Estaba siguiendo una vida religiosa pensando que te estaba siguiendo a ti. Perdóname. Una persona no está dispuesta a aceptar su pecado y maldad delante de Dios con la intención de cambio que implique el arrepentimiento, a menos de que el Espíritu Santo se esté moviendo en esa persona. Y esto sucede antes de que la persona haya nacido de nuevo también. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos atrae a Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da comprensión y convicción de pecado. ¿Qué más hace? Efesios 2, versículo 1. Dice, y Él, hablando de Jesucristo, os dio vida a vosotros, hablando de los cristianos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la condición del ser humano sin Cristo? Nacimos muertos. Nacimos condenados. Esa es la realidad que nos plantea la Biblia. Pero si siguiéramos leyendo allí este capítulo 2 de Efesios, ahí nos dice, pero que Dios, por su gracia, nos limpió, nos perdonó, para darnos salvación. Ahí donde estamos, en Efesios 2, si siguieran, pero no lo vamos a leer ahorita, ahí los dejo de tarea. Les digo simplemente, en el contexto, eso es lo que pasa. Estábamos muertos, pero en Jesús tenemos vida. Por gracia, es decir, un regalo que Dios nos da. De muerte pasamos a vida. Eso es lo que se llama, somos regenerados, nacemos de nuevo. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Quién nos da esa nueva vida? Volvamos a Juan capítulo 6, donde ya estuvimos hace un momento. Pero vamos al versículo 63. Dice, así entrando clarito nos dice, el Espíritu, fíjese, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa labor de darnos vida, la hablan otros pasajes dentro del Nuevo Testamento, dice, es del Espíritu Santo. ¿Cómo entramos al reino de los cielos? Le responde Jesucristo a Nicodemo, le dice, es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Así que todo individuo tiene que sucederle algo. Y es que todo individuo para alcanzar salvación necesita nacer de nuevo. ¿Y cómo nace de nuevo? Tito 3, bueno, aquí ya lo leímos en Juan, es por el Espíritu, pero Tito 3, versículo 5 dice, hablando de Jesucristo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Es decir, no es por algo, por ninguna obra, ni siquiera el cumplimiento de los mandamientos de la ley me salva. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es decir, nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, Dios es quien nos salva por medio de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz y su resurrección.
Pero luego entonces nos recuerda el ser lavados de los pecados, el nacer de nuevo, el ser transformados en estas nuevas criaturas, es por obra del Espíritu Santo. Dice la Escritura, así como el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos, dice, así vivificará también vuestros cuerpos. En Romanos 8 dice esto. Es la obra del Espíritu Santo en la persona la que produce el nuevo nacimiento para salvación. Y entonces esto es una secuencia muy bonita, porque entonces nos damos cuenta de que hasta aquí, ¿cuánto hemos hecho nosotros? Si el Espíritu Santo es el que me permite que yo entienda las cosas de Dios medianamente, si el Espíritu Santo es el que Dios usa para atraerme así, que yo le busque, si el Espíritu Santo es el que me da la convicción, el comprender que soy pecador y el arrepentirme, si es el Espíritu Santo el que produce nueva vida en mí, ¿qué he hecho yo? Cuando nosotros entendemos esto, por este entendimiento, es que nosotros tenemos que alzar nuestras voces en alabanza a Dios. Por este entendimiento es que nuestros corazones deben llenarse de gozo. No porque una canción me movió, ay, tan linda. No, porque entiendo la obra espectacular, la misericordia y la gracia de Dios operando en la vida del hombre, sin Cristo, del hombre caído, del hombre que es enemigo de Dios. Dios allí está obrando. Entonces el Espíritu Santo regenera al cristiano también. Es el que le da vida. Y miremos ahora, ya entrando a ese momento del nuevo nacimiento, a ese momento donde el Espíritu Santo regenera al creyente. Vamos a ese momento. Efesios 1, versículo 13-14. ¿Qué pasa en ese momento y por qué es que el Espíritu Santo nos da vida y por qué nos regenera? Efesios 1, versículo 13 y 14. Dice, hablando de Jesucristo, en Él también vosotros sois la iglesia cristiana a la cual está hablando, que es de Éfeso, es a los creyentes, es decir, nosotros. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y aquí va un tip. Ustedes hacen su devocional y de repente leen esto, y si ustedes leen Efesios 1, hasta aquí por ejemplo, es un medio rompecabezas. Porque es medio enredado. Y entonces la mayoría de las personas, no sé si sea lo que ustedes hacen, como que, bueno, agarran dos palabritas de ahí, ay, Dios me escogió y Dios me amó y listo, y siguen leyendo. Y así las 40 veces que leen Efesios se quedan con eso. Necesitamos detenernos. Agarre un lápiz, escriba, gramaticalmente vaya dividiendo. Esto explica esto. Esto es explicación de esto. Y uno va viendo la subordinación de las frases y una secuencia natural que se va dando. Por ejemplo, aquí nos da una secuencia natural, un paso a paso. Y en un punto refuerza una ilustración con otra ilustración. Entonces nos dice, conforme a la Biblia, como hemos visto, lo primero que una persona necesita, ¿qué es para poder ser salva? Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es lo que una persona necesita escuchar para ser salva?
Lo primero, oír la palabra de verdad. Por si alguien se pregunta, ¿qué es la palabra de verdad? Pablo, después de la coma, le explica el evangelio de vuestra salvación. Esa palabra verdadera es el evangelio por medio del cual una persona se salva. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Dice Pablo, porque es poder para salvación. ¿En dónde radica la salvación de cualquier individuo? En el escuchar el mensaje del evangelio. ¿Y qué dice el mensaje del evangelio? Romanos 1:17 continúa diciendo, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios. En el evangelio, en el mensaje del evangelio, se muestra cómo Dios hace justicia para que el creyente que está en sus pecados pague su condena y tenga vida eterna. Y ese es el mensaje del evangelio. Repasémoslo muy brevemente. Jesucristo vino del cielo, nació sin pecado, vivió una vida sin pecado, y cuando llegó el momento determinado por el Padre, fue a la cruz. Pero en la cruz dice la Escritura que literalmente cargó nuestros pecados en su propia carne y tomó nuestro lugar frente al trono de Dios. Y allí en la cruz, Jesucristo era Daniel allí en la cruz, era cada uno de nosotros en la cruz. Y Dios condenó en Jesús a cada uno de nosotros. Fue sepultado y resucitó al tercer día, dando testimonio de que el Padre había aceptado el precio pagado por nosotros para poder justificarnos, es decir, presentarnos como inocentes. ¿Por qué como inocentes? Porque entonces Jesús dice, yo llevé los pecados de Daniel en mi cuerpo y pagué la condena. Daniel pagó la condena, fue condenado, murió. Por eso dice la palabra, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Si mi fe es genuina en Jesucristo, yo he muerto en Jesús y he resucitado en Jesús para nueva vida. Entonces el evangelio implica eso con la respuesta, ¿no? El llamado a Jesucristo, crea y arrepiéntase. Si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que tomó mis pecados en la cruz, que murió tomando mi lugar en la cruz y que resucitó al tercer día, y que pagó ese precio por mi vida, yo acepto todo eso. Y a partir de ahora, soy de Él, vivo en Él, por Él y para Él. No en teoría, sino en verdad. Entonces, ahí empieza cuando la persona escucha el evangelio, empieza el mover del Espíritu Santo. ¿Haciendo qué? Dando convicción de pecado, abriendo el entendimiento para comprender lo que Dios nos está dando, esa salvación. Y entonces en nosotros cada uno responde en arrepentimiento y fe, o simplemente desechando porque prefiero seguir viviendo en mi pecado y conforme a las otras fábulas que me he creído que dicen en el mundo. ¿Vamos hasta ahí claros? ¿Sí? Listo. Primero, escuchamos la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, por medio del cual somos salvos. Y ahí dice, habiendo creído en Él, ¿qué necesitamos hacer después de escuchar el evangelio? El que no lo cree, no es salvo. Y una vez más repito, la fe bíblica, la fe que vemos en las Escrituras, es una fe que lleva sí o sí arrepentimiento. Digo mentiras, decía mentiras, estoy en Cristo, ya no digo mentiras. Me emborrachaba, estoy en Cristo, ya no me emborracho. Hay un cambio, ese es el arrepentimiento. Y obediencia. Ahora soy esclavo de Cristo, estoy sometido en obediencia a la verdad de Dios. Esa es la respuesta, esa es la fe bíblica. Entonces, si yo digo que creo en el evangelio, implica estas dos cosas, fe y vida de obediencia, en una relación real con Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando el creyente, cuando la persona cree? ¿Qué dice allí? Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es sellado. El sello indica seguridad
y propiedad. Entendamos el contexto. Yo le vendo unos bultos de maíz y le pongo un sello al bulto. Yo le envío un documento privado, pongámosle yo soy el rey, y la carta va con un sello. Ese sello de los bultos, ese sello de la carta, le da a usted seguridad del contenido de la carta. Le da seguridad. Ese sello implica que el bulto realmente está lleno del maíz que yo estoy diciendo que hay ahí. Entonces ese sello es garantía de lo que se está prometiendo. Y ese sello es también propiedad, porque el sello es el que en una transacción de negocios es el que asegura el dominio de la propiedad que se está entregando. Es con ese sello que usted ahora es dueño de ese terreno, digamos. Ese es el contexto. Entonces la palabra sello aquí viene a implicar exactamente lo mismo. Ahora eres propiedad de Dios. Esto tiene unas implicaciones. Si ahora soy propiedad de Dios, entonces antes no lo era. No, antes no lo eras. ¿Y entonces qué era? La Biblia dice, eras una criatura de Dios, creación de Dios, una criatura de Dios. No era hijo, no eras hijo de Dios. La Biblia, Jesucristo hablando muy clarito en Juan 8, dice, como ustedes vivían en pecado y lo que hacen naturalmente es pecado, ustedes son hijos del diablo, porque el diablo lo que hace es pecar. Entonces, ¿todo el mundo qué es? Pero hay unas canciones muy lindas que dicen que todos somos hijos de Dios. No son teológicamente correctas. ¿Sí? Son mentiras. La Biblia dice que solamente en Cristo somos hijos de Dios. Solo en Cristo somos propiedad de Dios. Entonces, y se complementa la simbología del sello con lo que dice después. ¿Qué es el Espíritu Santo? Fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras. Fíjese que también es otra ilustración. La primera ilustración es con un símbolo comercial, como lo es el sello. Y aquí luego el otro símbolo también es comercial. Las arras. ¿Qué es las arras? Es el anticipo que garantiza el contrato que nosotros estamos haciendo. Es la garantía de que lo que he prometido en venta es suyo. Yo no voy a perder el anticipo que ya le di. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? El sello me garantiza que dentro está el grano. Que cuando yo llegue a mi casa y rompo el sello, va a estar el grano. El Espíritu Santo es el sello que garantiza que yo tengo la vida eterna, que voy a recibirla efectivamente cuando sea el momento de mi muerte, de mi encuentro con el Señor. Voy a recibir efectivamente la promesa que Dios me ha dado de la vida eterna con Él. Entonces, entendemos claramente lo que sucede. ¿Qué sucede entonces en el momento del creyente responder con una fe bíblica al Evangelio? Entendámoslo, lo digo ahora en otras palabras. Recibe personal, individualmente, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y como ahora el Espíritu Santo habita en el creyente, ahora el creyente es de Dios. La presencia continua, permanente, constante del Espíritu Santo en el creyente es la garantía de que esta persona ahora le pertenece a Dios, de que esta persona cuando llegue el momento recibirá la vida eterna. Entonces la presencia del Espíritu Santo no es solamente simbólico, no, es real en la presencia del creyente, y es lo que le garantiza, como dice Romanos 8 también, que somos adoptados como hijos de Dios por el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción. Esto mismo lo enseña Efesios 4:30, por ejemplo. Voy a leerlo de la versión Dios habla hoy, que nos habla un poquito de esto más claro. Dice: no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados, para distinguirlos como propiedad de Dios el día que Él les dé la liberación definitiva.
El Espíritu Santo nos distingue como propiedad de Dios. Y es la garantía de que recibiremos la herencia eterna prometida. Yo quiero aclarar esto muy enfáticamente. Mucho cuidado, atención por favor. Hay mucha gente que enseña equivocadamente que una persona puede recibir a Cristo y por lo tanto ser salva, pero después recibir al Espíritu Santo. Enseñan como si fueran dos cosas diferentes en dos momentos diferentes. Entonces dicen, usted puede recibir hoy a Cristo y ser salvo y recibir al Espíritu Santo de una vez, o puede recibir a Cristo y ser salvo y recibir al Espíritu Santo en 6 meses, en 3 años, no sé en qué momento, y así lo enseñan. Pero si nosotros estamos entendiendo lo que dice la Escritura, y si entendemos, bueno, no entendemos griego, pero créanme, yo estuve estudiando el contexto como está escrito en el griego, la gramática, no da lugar a interpretación diferente de que el Espíritu Santo, el creyente es sellado en el momento de depositar su fe en Jesucristo. En ese preciso instante es habitado por el Espíritu Santo, que es el que hace que el creyente ahora nació de nuevo, ahora es de Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Si la persona dice yo creo en Jesús y no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios, no es salva, no es hijo de Dios, sigue muerto en sus delitos y pecados. El Espíritu Santo es señal de propiedad. El Espíritu Santo es el que da el nuevo nacimiento, es el que produce la regeneración en el creyente. Si no tiene el Espíritu Santo, no es regenerado, no ha nacido de nuevo. Romanos 8:9, vamos por favor a Romanos 8:9, para que entendamos esto con claridad y ustedes no digan, ay no, pero yo escuchaba a personas famosas diciendo algo diferente, mejor no le creo a Daniel. A mí no me crea, créale a la Biblia. Romanos 8, versículo 9, fíjense lo que dice, mas vosotros, le está hablando a los cristianos de la iglesia de Roma, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Entonces, ¿cómo voy yo a decir que yo sí soy salvo sin tener el Espíritu Santo? ¿Es posible? Díganme ustedes. No es posible a la luz de lo que enseña la Biblia. No es posible. Los que enseñan tal cosa traen sus experiencias personales y con ellas interpretan la Biblia. Eso se llama eisegesis. Es una manipulación de la Escritura para que diga lo que yo quiero que diga. Pero nosotros tenemos que ver la Biblia con la exégesis, y es qué es lo que dice la Biblia e interpretar la vida y el mundo a la luz de la Escritura. La palabra es la que ilumina nuestro caminar. No es mi caminar el que ilumina la palabra, ¿o sí dice así? ¿Son mis experiencias las que le arrojan luz a la Biblia para entenderla? ¿Qué dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia es la que nos ilumina en la manera como nosotros vivimos. Entonces, si alguno dice que es creyente o cree que es creyente, pero no tiene el Espíritu Santo en su vida, entonces esa persona que cree que es creyente aún no es salva. No es posible recibir al Espíritu Santo en un momento posterior. Y alguno de ustedes podrá decir, Daniel, no es cierto, porque yo era cristiano desde el 2010, pero en el 2020 tuve una experiencia y recibí el Espíritu Santo, y a partir de ahí mi vida ha sido en el poder del Espíritu Santo. Y entonces usted está haciendo de su experiencia la verdad. Déjeme decirle si su caso es más o menos parecido. Su caso es que usted del 2010 al 2020 fue un religioso que no había depositado una fe verdadera en el Evangelio. Eso es lo que enseña la Biblia.
Si usted en el 2020 dice que recibió el bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, déjeme decirle a la luz de las Escrituras que usted nació de nuevo y se salvó en el 2020. Del 2010 al 2020, usted estaba muerto en sus delitos y pecados, condenado a una eternidad en el infierno, aunque viniera todos los domingos a la iglesia, aunque fuera el mayor diezmador, aunque sirviera en el ministerio de niños, aunque hiciera, estaba condenado en sus delitos y pecados. El que nace de nuevo por la presencia del Espíritu Santo en el creyente. ¿Es eso claro? Y hay un pasaje, que ya con esto vamos terminando, que nos cierra todo esto que hemos hablado, lo une, y es 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Y este pasaje aclara las dudas por si alguno la semana pasada quedó con la inquietud. Daniel, ¿cómo así? Usted dijo que ese versículo de 1 Corintios 3:16 no se puede interpretar como que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y claramente así es. Nosotros en ese versículo no somos templo del Espíritu Santo como individuos. La iglesia lo es. Y de pronto alguno pensó, ¿y entonces no somos templo del Espíritu Santo? Veamos 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por el contexto nosotros entendemos que está hablando del individuo. Y puntualmente le ha dicho al individuo, renglones atrás le ha dicho, individuo cristiano, usted no se puede ir a tener relaciones con una prostituta porque su cuerpo es santo. Entonces, no se le olvide, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Su cuerpo es morada del Espíritu Santo, como vimos que Jesucristo lo prometió. Yo me voy, les conviene que me vaya, porque voy a enviar al Espíritu Santo que estará en ustedes. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente cuando éste nace de nuevo. Y entonces el cuerpo del creyente se convierte en el templo del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo. Entonces entendámoslo, como individuo, este cuerpecito es templo, habitación del Espíritu Santo. Pero la obra completa del Espíritu Santo se da, y por eso el Espíritu Santo me une a una iglesia local, se da en la iglesia local. Y necesito a mis hermanos para recibir y para dar. Entonces, aquí lo aclara. Dice, y a mí me encanta la claridad, ¿no? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Usted de quién es? Y yo siempre hago la pregunta, ¿no? Y uno tiene que hacérsela muy crudamente. ¿Yo sí soy de Dios o sigo haciendo lo que a mí me parece? ¿Todos tienen por ahí su celular a la mano? Levántenlo, por favor. Listo. ¿Yo puedo agarrar su celular y hacer con él lo que yo quiera? ¿Por qué no tan egoístas? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque no es mío. Es de ustedes. Ustedes lo compraron, ustedes le tienen clave y dicen, este es de mi soberanía. Yo no puedo hacer nada con él porque no me pertenece. Pero si yo se lo compro y le doy la plata que usted pagó por ese celular, bueno, un poquito menos porque ya está usado, le pago ese celular, ¿yo puedo hacer lo que quiera con ese celular? ¿Cierto? Ahora imagínense todos que yo tengo su celular, se lo pagué.
Y usted lo ve por aquí, ¿ve? Ahí está mi celular. Usted sigue diciendo mi celular, aunque yo ya se lo pagué. El celular que yo ya le pagué, que lo tengo aquí, ¿usted puede venir a agarrarlo y hacer con él lo que quiera? Ay, pero es que yo tenía ahí unos archivos, voy a mirar si están todavía. Hay unas foticos que yo no pasé al otro lado de la cuenta. ¿Será que usted puede venir y agarrarlo? No puede. Si quiere mirar el contenido de su celular y los archivos que usted tenía guardados, tiene que pedirme permiso a mí porque ahora tiene la clave que yo le puse. ¿Qué hacemos nosotros en lo cotidiano? ¿Sí somos de Él? ¿O estamos siendo unos abusivos que cogemos lo que no es nuestro? Porque fíjese lo que dice, no sois vuestros. ¿Por qué no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo, la muerte, la vida del Hijo de Dios en la cruz. Nos sobrepagó. O sea, no es que me dio poquito, me dio todo. Me enriqueció de forma que era imposible que yo valiera tanto. Me sobrepagó. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y lo complementa. ¿De quién soy yo? De Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ahora es el sello de propiedad que yo le pertenezco a Dios. El que vive, lo leemos en Romanos, ustedes ahora viven guiados por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si el Espíritu de Dios no mora en ustedes, no son de Dios. Entonces uno vuelve y juega, tiene que preguntarse, ¿estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo o estoy siendo un abusivo que estoy tomando lo que no me pertenece, llevando las riendas de mi vida simplemente como me parece? El Espíritu Santo habita en el creyente desde el mismo instante que la persona oye el Evangelio y cree en él, con una fe bíblica. Allí se produce un nuevo nacimiento, justamente porque el Espíritu Santo viene sobre la persona. Si la persona no nace de nuevo y no empieza todo un cambio revolucionario en su mente y en su corazón, no ha venido el Espíritu Santo y esa persona sigue estando sin Cristo. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Podemos llevar la vida entera yendo a una iglesia. No, es que yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo. No es cierto. Si no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no es salvo. O es salvo, y si lo recibió, pero usted está viviendo una vida en pecado. Entonces, como leíamos allí la advertencia de Pablo, no entristezcáis al Espíritu de Dios con el que fuisteis sellados. Lo entristecí, como lo dice también la Escritura, no apaguéis al Espíritu de Dios. Lo apagamos con nuestro pecado, con nuestra dureza. Entonces, Dios convierte el cuerpo del creyente en un templo para la habitación del Espíritu Santo. Yo les pregunto, acordémonos, vayámonos al templo, en nuestra mente, allá al templo de Jerusalén. ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo? ¿Se acuerdan? Entraba cualquier momento, como Pedro por su casa entraba y le daba así un manotón a las cortinas y entraba y sacaba lo que fuera y volvía y salía. Acordémonos que el sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar después de haberse confesado, de haberse limpiado su ropa. No solamente su interior tenía que estar limpio, sino su ropa limpia, perfecta, blanquita y resplandeciente, para poder entrar al lugar de la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo Dios. Nuestro cuerpo ahora es ese lugar santísimo donde habita la presencia de Dios. ¿Qué trato le estoy dando yo a mi cuerpo? Y cuando hablo de mi cuerpo, incluye la mente, espíritu, ¿no? Como lo dice ahí el pasaje de Corintios. Mis pensamientos, mis actitudes, mi físico, el manejo de mis emociones. El Espíritu Santo
obra de manera poderosa en la vida del creyente. Antes de ni siquiera que nos demos cuenta. Necesitamos entender estas cosas. Hay personas que disminuyen el mover del Espíritu Santo cuando hay un mover emocional. Se me pararon los pelos en ese tiempo de oración. ¡Wow! Ahí estuvo el Espíritu Santo moviéndose. Y yo digo, seguramente, no lo dudo. Pero ¿y si no hubo parada de pelitos, no se movió? El Espíritu Santo se mueve con poder, con cosas tan poderosas, tan profundas, como que yo reconozca mi pecado. Es mucho más importante que yo reconozca mi pecado a que experimente algo en un momento lindo de alabanza. ¿Qué es lo que debe mover mi corazón a glorificar a Dios? El que entiendo estas cosas. Gloria a ti, Señor, porque tuviste misericordia y me abriste los ojos, como le cantamos. Abre mis ojos, oh Cristo. Me abriste los ojos para entender medianamente tus cosas y empezar un camino contigo. Porque me atrajiste, Señor. Porque pusiste en mí convicción de pecado para entender mi propia maldad. Porque me has rescatado y por medio de la obra en Cristo Jesús me has dado vida nueva. El Espíritu Santo se mueve con poder aún antes de saber que existe un Espíritu Santo. Aún antes de llegar a entender cómo se mueve el Espíritu Santo en nuestras vidas. La experiencia con el Espíritu Santo no podemos reducirla a un plano emocional, ni intelectual tampoco. Es un todo. Obviamente incluye el entendimiento. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. La verdad es el conocimiento de Dios. Tu palabra es la verdad. Entonces, no solo eres parte del templo de Dios, donde Dios se mueve de manera especial. Y aquí hago un llamado. No sé si tú lo estás haciendo actualmente. ¿Tú preparas tu corazón para venir a la iglesia? Es decir, Señor, voy al encuentro con mis hermanos. Anhelo ir este domingo a la iglesia. Háblame. Úsame. Entonces usted le dice, Señor, dirige mi corazón a ti en la alabanza. Que no me importe si el otro está en el celular, si que me van a ver brincando como loco. Señor, yo quiero estar contigo y gozarme en la salvación que tú me has regalado, en el perdón de pecados que me has dado. Usted prepara su corazón diciéndole, Señor, sensibiliza mis oídos, mi corazón, que yo no me endurezca cuando escuche tu palabra, sino quiero que me hables en lo profundo, que tu palabra entre, que penetre en lo profundo de mi ser y yo sea transformado. Que usted se prepare diciéndole, Señor, voy al encuentro con mis hermanos. Pon en mí una palabra, un saludo, algo con el que yo pueda bendecir a mis hermanos en la iglesia. Porque es donde habita el Espíritu de Dios de manera especial. Pero también cada uno de nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo estamos reflejando la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Hoy veíamos cómo se mueve antes de Cristo y el momento puntual de la salvación. La otra semana vamos a ver cómo se mueve el Espíritu Santo ya en la vida del creyente. Para que sigamos creciendo y conociendo y disfrutando la manifestación cotidiana del Espíritu Santo en nuestras vidas, sin depender de que es que no lo sentí. Y seamos conscientes y vivamos el poder del Espíritu Santo en lo cotidiano. Entonces, hay un llamado de parte de Dios a que santifiquemos nuestra vida, porque somos templo del Espíritu Santo. Porque somos habitados por Él desde el mismo instante en que hemos depositado una fe bíblica en el Evangelio. Y sigue siendo el Espíritu Santo quien nos da entendimiento para comprender esto que hablábamos hoy. Si usted entendió, ahí está el Espíritu Santo. Si usted no entendió, búsqueme a la salida, porque de pronto el Espíritu Santo, ahí falta algo. Hay algo allí realmente.
Porque es el Espíritu Santo el que nos da entendimiento. Y si no está entendiendo, probablemente no ha nacido de nuevo y está viviendo una vida religiosa. ¿Sí? Y es muy importante que puedan realmente comprender y nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo, entonces, si somos sensibles, actualmente es el que sigue produciendo en nosotros esa convicción de pecado para mantenernos en santidad delante de Dios. Así que vamos a darle gracias a Dios por la obra que ha hecho en nosotros a través de este tiempo de oración.